Bueno, he dicho que seguía con el mismo tema y he cambiado un poquito la cámara de sitio para que veáis que es un poco diferente la- la- el rollo ese que os voy a dar. Pero seguimos con el tema de la agresividad, que ha salido a partir de una actividad aparentemente sencilla como es elegir una noticia del periódico. Una de las 100 y pico de noticias que uno encuentra cada día. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo podríamos hacer para manejarla mejor? O para ver qué sentimos cuando eso. ¿A alguien se le ocurre alguna situación? Entonces, igual se nos ocurre una situación en la cual podría haber un enfrentamiento. Imaginaros, bueno, pues es que el otro día fui a comprar y el vendedor, que si patín patán, que si no sé qué, que había otra señora que entonces empezó a discutir con él. Bueno, ¿qué os parece si lo representamos? ¿Qué os parece si jugamos? ¿Alguien quiere ser el vendedor? ¿Alguien quiere ser esta señora? ¿Alguien quiere ser otro señor? ¿Había más gente ahí? Y entonces escenificamos con los pacientes algo que tiene que ver con la vida cotidiana, que tiene que ver con una escena de una cierta violencia, de una cierta tensión entre alguien que quiere comprar algo y el vendedor que le... no sé, yo qué sé, ¿no? Cualquier cosa que les haya ocurrido a ellos que puede suceder. O subiendo al autobús y se encuentran con que el autobusero, o yo qué sé, ¿no? Que algo pasa con el ticket y que no funciona, o que estaba viendo mucha cola y había una persona que no dejaba pasar a las demás porque de pronto, yo qué sé. Es decir, situaciones de tensión, de conflicto hay un montón. Siempre estamos en situaciones de una cierta tensión. Hombre, cuando es enorme, pues apaga y vámonos, ¿no? Pero siempre estamos en situaciones. Entonces, hacer representaciones de estas situaciones nos conduce también a otro territorio. Por un lado, el seguir pensando sobre la agresividad. Pero por otro, y ahí parece que me caso con otras corrientes, vamos a ver qué maneras diferentes podría haber de responder a alguien que contesta o que nos dice algo de esa manera. Y empezamos a desarrollar habilidades, por llamarlo de esa forma, en relación a cómo nos enfrentamos o cómo hacemos frente a una situación en donde hay un conflicto, en donde hay una tensión que a nosotros nos disgusta. Fijaros que ahí ya tenemos otro terreno abonadísimo para seguir trabajando con el tema de la agresividad y no nos hemos apartado de aquella sesión en donde nos habíamos sentado buscando noticias del periódico. Entonces, bueno, ¿podemos hacer eso? Ah, pero podríamos hacer alguna otra cosa. Bueno, evidentemente lo de dibujar a mí me parece que es fundamental, ¿eh? De vez en cuando que los pacientes dibujen algo de lo que están haciendo, de lo que se está hablando, me parece fenomenal, porque, entre otras cosas, no solamente comparten con los demás el dibujo, sino que se tienen que expresar de alguna manera a través del lápiz, de las pinturas, de los utensilios que utilicen para los rotuladores, los lax o que sea, ¿me entendéis? Pero imaginad que decimos, podríamos hacer una escultura entre todos nosotros, o entre varios de nosotros. A ver, Pepito, tú vas a ser el escultor. Imagínate una escultura que tenga que ver con la agresividad o con la discusión. Y entonces, cogiendo a cada compañero que tiene el grupo, empieza a organizar una escultura. A mí esas cosas me entusiasman hacerlas porque me parece a mí que son cosas tan elementales y tan creativas y con un potencial tan enorme para poder pensar sobre el tema que estamos hablando, u otro cualquiera, porque no va a un tema, un tipo de... Entonces van los pacientes o va este paciente, elige a unos cuantas personas, se imagina una situación de tensión, que puede ser una situación familiar, y organiza una escultura que si sale bien la llevaremos al Guggenheim, que allá tiene espacios maravillosos para poder colocar una escultura, ¿no? Vamos, ahí tenemos. Entonces, cuando alguien empieza a colocar las piezas de esa escultura denominada agresividad, vamos a suponer, o discusión, o cualquier título que a él se le ocurra, va poniendo personas a modo de piezas que componen aquella escultura. ¿Sencillo? Bueno, hacedlo. No es tan sencillo. Porque una vez puesto eso,
Imaginad que el autor, el artista que está componiendo esta obra, decide poner una palabra que venga representada por una de las piezas. A esta pieza le llamaré y a esta otra le llamaré, ¿no? Pues yo qué sé, a esta le llamaré rabia, a esta le llamaré odio, a esta le daré pasotismo, a esta, yo qué sé, ¿no? Por poner, estamos aquí en pantalla en directo y no tengo mucha creatividad. Pero imaginaros esta situación. Y entonces uno, incluso podéis hacer una foto, porque esto da mucho de sí. Entonces la persona hace aquí la representación utilizando a otros compañeros. Puede haber algunos que no participen y entonces observan y van viendo lo que ven. Y si queréis darle un poquito más de vuelta de tuerca, le pedís a cada una de las piezas que se invente una frase más o menos que podría decir aquí el trozo de pieza. Estoy cansado, estoy aburrido, ¡jo, qué pesadez! No estoy de acuerdo. Yo qué sé, ¿no? Me es igual. Todo ese material, luego se trabaja en grupo. Y fijaros que de una actividad aparentemente anodina, muy poco, uno diría, esto no tiene ni psicoanálisis, ni grupo análisis, ni nada. No, perdona, no es así, Porque las personas cuando están haciendo esto, hacen más que una mera representación. Están simbolizando aspectos parciales de un concepto como puede ser la agresividad o la discusión. Es igual, el que hayáis elegido. Y comparte con las demás esto que está pensando o esto que está diciendo o está haciendo. Y los demás piensan y los demás opinan. Con mayor o menor habilidad, aquí cada cual no hay que hacer una tesis doctoral. Habrá gente que podrá decir más cosas, habrá gente que solo dirá una palabra, ¿vale? ¿Y si luego hacemos un dibujo otra vez? ¿O y si luego hacemos, o otro día hacemos una pequeña redacción cada uno respecto a lo representado? Es decir, a partir de ahí, bueno, ya no os digo, si luego resulta que hay un taller de pintura o hay un taller de lo que sea, y hay la suficiente coordinación entre el que hace esa actividad y el que hace pintura o lo que sea, para que ahí también se trabajen otros aspectos de lo que estamos trabajando. Porque claro, hay algo que tiene que ver con mi concepción, o yo creo que nuestra concepción de lo grupo analítico. Todo lo que se realiza en una unidad, debe tener una cierta unidad, valga la redundancia. Porque los pacientes son los mismos, pero se articulan de diferente forma con cada uno de los profesionales con los cuales hacen actividades. Y esa actividad generada por todos los pacientes y que de alguna manera hay una cierta coherencia y coordinación entre los diferentes psicoterapeutas, porque aparecen en cada uno de los espacios aspectos que han empezado a emerger en aquella actividad anodina de lectura del periódico, va teniendo sus derivadas en otros espacios que siguen ahondando sobre el tema de la agresividad, que todavía no hemos pasado a otro tema. Y también tiene que ver con la medicación. Y tiene que ver, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pasemos de página. ¿Y qué hace el equipo terapéutico? Porque el equipo terapéutico, toda esa actividad de una de los miembros del grupo que empezó con el tema de las noticias del periódico, el equipo tiene que trabajar lo que se está trabajando. No solamente, o no en tanto en relación de qué discusiones tenemos entre nosotros, cómo nos llevamos, hombre, no tanto eso, no está mal también, ¿no? Pero igual ahí ya se necesita una tercera persona que esté ahí. La supervisión es eso en parte. Supone que el equipo empieza a elaborar aspectos que tienen que ver con lo que se está trabajando en la unidad de hospital de día, de centro de día, o en la unidad de agudos, o en la unidad que sea, y que empezó con un tema de un periódico. Y todos los profesionales le dan un par de vueltas a lo que está sucediendo,
van viendo cómo cada paciente va articulándose o dejándose de articular. Van haciendo aportaciones que pueden enriquecer el trabajo aquel inicial de una lectura de periódico. Y esto es un trabajazo de la unidad en torno solamente a lo que apareció un día en un periódico. Porque en una unidad de hospital de día, centro de día, etcétera, etcétera, es eso, es una unidad. Es decir, es algo en donde el equipo terapéutico tiene que ir elaborando aspectos que tienen que ver con lo que se les activa a partir de los pacientes, lo que llamamos transferencia, ¿verdad? Y contratransferencia. Ya no digo ampliarlo más, porque ¿qué pasaría si además de las actividades que organizan los miembros del equipo que lleva al hospital de día o centro de día, vamos a suponer, nos reunimos con el resto de compañeros de la unidad y hablamos de esto que había apareciendo y cómo eso revierte en otros profesionales que igual no tienen ya nada que ver con nuestra actividad con los pacientes? Pero también tiene que ver con la estructura sanitaria en la cual estamos. Entonces, ese continuo de elementos que va desde lo micro hasta lo macro forma parte es la esencia del pensamiento grupo analítico. Y el poder ir combinando los diferentes aspectos, tanto conductuales, cognitivos, simbólicos, afectivos, familiares, de la unidad, de los compañeros, del entorno social, todo eso es un entramado que está dentro de la cabeza de cada uno. No somos homo clausus, somos homines aparte. Y por lo tanto, todas nuestras acciones siempre inciden en quienes nos rodean, siempre. No hay nada que podamos hacer que no incida en los demás de alguna manera. Bueno, yo os dejo el rollo porque ya vale por hoy. Igual luego me animo y hago otra más, pero bueno, de momento lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Y muchísimas gracias por vuestra atención.